pero tengo que sobrevivir con ustedes hasta las... ¡Ay, mi cargador! Hasta las 10, 10:15 tengo que entrar a esa reunión. Tengo que entrar a una reunión con farmacia. Yo Ah, soy la única profesora, ¿sabe? En todas las materias, la única. En todas las carreras soy la única profesora solicitada en todas las reuniones. Me deben ver cara de ociosa, ¿no? Mañana, miren, hay tolerancia desde mediodía, pero yo tengo reunión para variar a las 5 de la tarde. Ah, ni modo. ¿Qué vamos a hacer? sí. Mucho amor a la UES. Bien. Lo bueno que junto conmigo va a estar la doctora Pávez, el doctor Dorado, el doctor Aguilar, el doctor Leaños. Los vamos a hacer trabajar a las 5 de la tarde. Que nos vamos a reunir el comité de investigación, comité científico y el de ética en investigación para que empecemos a normar cómo deben preparar sus trabajos de investigación. ¿Ya? Bien, jóvenes, es un gusto poderles ver ah, de manera asincrónica es esta, ¿no? O sincrónica, sincrónica, digital sincrónica es. Ya cuando está grabado y después pueden ir viendo, entonces a eso ya se llama asincrónica. Muy bien. Vamos tomando apuntes. Si voy muy rápido, no se olviden. Me escriben, oye, ¿qué pasa? Ibáñez, Héctor, Ana Paula, David, sus auxiliares les van a hacer el seguimiento, ¿no? Ahora, no necesariamente sea el auxiliar ya pide a uno de ustedes de que pueda tomarles la foto, ¿no ve? Eso sí, reglas con su auxiliar. Esas son sus funciones. Muy bien. Vamos a compartir el material. A ver dónde está mi material. Mm, mm, mm. Muy bien. No estoy pudiendo compartir. A ver. Sí, este creo que es. Sí. Muy bien. Ayer habíamos estado viendo los aniones, los hiatos. ¿Se acuerdan? En anatomía, como les había comentado, ustedes han aprendido qué es un hiato, una brecha, una diferencia, ¿no? Entonces acá hay que tomar en cuenta que hay dos tipos de hiatos metabólicos, dos hiatos bioquímicos. Uno es GAP, que hemos visto que es la diferencia entre aniones y cationes, ¿no? Y que, no, que debe su valor ser no más de 10. ¿Cuándo tiene importancia esto? Cuando el pH es menor al valor de 7,35, cuando está con acidosis. Ahí sí yo debo pedir como médico anión K. ¿Mm? Ahora, el otro anión es este osmolal o también osmolar. También es un hiato, es una diferencia, pero ya no entre aniones, sino entre osmoles. ¿Y cómo se calcula? ¿Cómo se sabe este anión, o digo este hiato osmolar? Con la fórmula que ya vimos, ¿no? Osmolaridad es igual al doble de la concentración de sodio por la concentración de la glucosa dividido entre 18. ¿Se acuerdan, no? De la ecuación. Dos formas de establecer esa ecuación. Entonces, con esa ecuación se calcula una osmolaridad teórica y hay que restarla de la osmolaridad medida en el paciente. Para ello, entonces se toma sangre del paciente y el suero del paciente se lleva al osmómetro, que es un aparato. Entonces, a ver, aquí está el osmómetro, miren, una máquina muy sencilla.
y donde se va a colocar la muestra, ¿no? Aquí está la jeringa y se va a administrar, ¿cuánto? 20 microlitros. ¿Qué es 20 microlitros? 20 cabecitas, 20 cabecitas, no es mucho, 20 puntitas de alfiler. La puntita de un alfiler va a ser eso, 1 milímetro por 1 milímetro por 1 milímetro, ¿no? A este aparato, entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Cosa tan difícil como un celular, nada más. Seguir un procedimiento normalizado de trabajo donde se le indica, mm, enchufe, encienda, coloque la sangre del paciente y dele enter. Y enseguida va a empezar a verse en la máquina. Entonces, ¿cuáles son las diferencias entre el anión GAP, el hiato aniónico o el hiato osmolar o gap osmolar o también osmol gap? ¿Qué mide esto? Diferencia de aniones y cationes. ¿Y qué aplicación tiene en la clínica? Que se van a aquí cuantificar los ácidos que no han sido medidos, es decir, los aniones. Los aniones son los que van a tener, o los ácidos van a tener esa carga negativa. ¿Para qué me sirve? Para diagnosticar acidosis metabólica. Lo que aquí habíamos comentado, ¿no? Si es acidótico, me interesa saber si esa acidosis es por un aumento del cloruro o es una acidosis metabólica por estas enfermedades, por estas. Acidosis metabólica es por la diabetes, por lo que está en terapia intensiva, tiene hipoxia, no puede metabolizar completamente la glucosa y queda en ácido láctico. O toxinas exógenas, por ejemplo, los alcoholes. O esta persona ya tiene IRA. Bueno, en este caso es IRC, insuficiencia renal crónica. Para eso nos sirve el anión GAP. Ahora, el osmol GAP se calcula, como les había comentado, entre la osmolaridad obtenida por la ecuación y lo que se va a medir en el aparato. Se toma sangre del paciente y se introduce en el aparato. ¿Para qué sirve el osmol GAP? Para poder determinar que hay sustancias osmóticamente activas. No todas las sustancias tienen actividad a nivel osmótico. ¿Para qué me sirve la utilidad? El osmol GAP. Intoxicaciones. Ya vamos a ver cuáles. Ese es el aparato. ¿Qué estamos viendo aquí? Ajá. Cuando yo tengo en acidosis tanto el anión GAP y el osmol GAP aumentados, más de su valor, los dos son 10, 10, 10. Cuando están aumentados, yo debo de pensar que la persona está intoxicada con alcoholes. ¿Qué son alcoholes? Metanol, etanol o etilenglicol. Este etilenglicol tiene 2 carbonos y 2 hidroxilos. Muy bien. Pero si solo es el osmol GAP el que está aumentado y el anión GAP está normal, esta persona está bajo el efecto de sustancias que tienen actividad sobre la ósmosis, pero que no se ionizan, como este manitol. ¿Qué es el manitol? Su nombre ya lo indica. Manitol, alcohol. Hay que recordar que este manitol nosotros lo formamos a partir de la manosa. ¿Qué es la manosa? Un monosacárido, hermano de la glucosa. Tiene 6 carbonos,
tiene la misma cantidad de carbón, hidrógeno, oxígeno, solamente que la manosa lleva un hidroxilo en el carbono 2 a la izquierda, el 2 y el 3, y la glucosa solo en el 3. Otra vez, ¿qué es el manitol? Un alcohol que se obtiene de la reducción de la manosa. Aquí, obtenido por reducción de la manosa. La manosa es su hermana de la glucosa. ¿Usted consume manosa? Sí. Y entonces la manosa se puede reducir a manitol. Su aldehído que está arriba, no sé si tuviera la capacidad de, pero sé que voy a tardar mucho para poder compartir. A ver, sé que voy a invertir mucho tiempo en esto. No, avanzado será aquí. Tengo que practicar, me he olvidado. Mm, mm, mm. No, no, no lo ve, no ve, no. Me voy a meter a otra cosa. No, sí, lo siento. Voy a ser en documentos. Ya no importa. Después lo voy a ver. Voy a tomar un curso intensivo este fin de semana para hacer esas observaciones. Bien, nosotros consumimos manosa. Esa manosa la podemos reducir. La mayoría de nuestras sustancias se oxidan, pero esta se reduce. El grupo aldehído se va a reducir a alcohol. Y entonces usted y yo tenemos manitol en nuestra sangre. ¿Para qué sirve? Miren esta maravilla. Diurético cerebral. Esto hay que recordar, jóvenes, les va a servir. Gracias a esto, miren, nuestro cerebro no está hinchado. Fíjense cuántos movimientos que yo hago y cuántas membranitas se romperán, se saldrá el líquido de los vasos. ¿No es cierto? De hecho, sucede, por eso tienes dolorcitos de cabeza y tú dices, ay, ¿qué me pasará? ¿Qué me pasará? Y entonces empieza a salir el agua de los vasos sanguíneos en el cerebro, pero para eso está el manitol. Entonces, ¿qué hace el manitol? Empieza a sacar líquido del cerebro para que se lo elimine por orina. ¿M? Cuando tenemos pacientes que por cualquier circunstancia son traumatizados en accidente de autos o se caen accidentalmente de su casa o del trabajo, se golpean la cabeza. Lo más probable es que tenga edema cerebral y eso no se ve en ese momento, ¿no es cierto? Entonces, para ello, ¿qué es lo que se hace? Inmediatamente se administra manitol para sacar todo el agua que pueda estar saliéndose, extravasándose de los vasos sanguíneos. De lo contrario, esta persona, ¿qué va a sentir si se cayó de las gradas o tuvo un accidente de moto? Solo va a decir, me duele un poquito mi cabeza. Y algún intelectual que va a decir, toma paracetamol. Se va a dormir, sigue habiendo extravasación, va a darle hipotensión, la sangre se está saliendo de las venas al espacio extravascular en la cabeza, en el encéfalo. Y por supuesto, la sangre va a ir hacia abajo por gravedad. ¿Hacia dónde? Hacia el agujero occipital, al agujero magno. Por ahí va a querer salir la sangre que está fuera de los vasos. Pero recuerde que por ese orificio suben las arterias vertebrales, que son fundamentales para la irrigación, la alimentación, nutrición del cerebro.
Y entonces quieren subir, quiere entrar la sangre por estas arterias vertebrales, pero no va a poder porque de arriba el bolo de sangre va a empujar. ¿Se entiende? Y entonces no le deja pasar la sangre por las arterias vertebrales. Y más bien toda la sangre de la hemorragia por gravedad quiere salir y no va a dejar entrar sangre oxigenada, no deja entrar sangre con glucosa. Entonces el pobre cerebro muere de hipoxia, muere de hambre, porque no va a tener la glucosa. Entonces eso hay que recordar, jóvenes. Más adelante van a seguir viendo, pero con esto que ya están apuntando, que están eh, tomando en cuenta, y también va a leer esta noche, mañana, ¿verdad? En traumatología va a ver esto. Bien, causas. ¿Por qué aumenta el hiato osmolar? Y la respuesta es en intoxicaciones con alcoholes, aspirina y sus primos, y la isoniazida, que debemos memorizar. Ya ha aprendido usted en salud pública con el doctor William los medicamentos empleados para la tuberculosis, que se lo tienen que saber de memoria, ¿no es cierto? Etambutol, isoniazida, piracinamida, rifampicina, los cuatro. Y cuando fracasa ese tratamiento, entonces hay que añadir streptomicina, que es el único de aplicación intramuscular, parenteral. Los cuatro primeros son de vía de administración oral. Hay que memorizar, jóvenes, tienen que saber desde primero medicamentos contra la tuberculosis, ¿ya? Entonces, todos ellos, esta INH, isoniazida, es la que puede provocar cambios en la osmolaridad de la sangre. ¿Qué alcoholes? Entonces nos fijamos, jóvenes, etanol, el de las bebidas alcohólicas, el metanol del alcohol industrial, etilenglicol se utiliza mucho en la industria farmacéutica, el isopropanol también en los laboratorios, en la industria. Y tenemos, fíjense, manitol, que lo hemos tomado con alcohol. ¿Cómo? Manitol. Entonces, cuando yo me pase de la dosis, va a provocarme también problemas osmolares. La glicina o glicerol. Este ya es un alcohol que tiene 3 carbonos y 3 hidroxilos. Tienen que aprender de memoria. El glicerol o glicina. Se utiliza este alcohol después de la operación de la próstata. Resección, cuando se saca la próstata a través de la uretra. Son técnicas quirúrgicas que van a aprender más adelante. Entonces, para ello se utiliza en el posoperatorio y ello podría provocar estos cambios. Si el paciente empieza a lucir peor de lo que estaba, o sea, no hay evolución, se queda en un estado estable o más bien hay involución, habrá que pensar en esto, ¿no? La aspirina es el medicamento del siglo, es lo máximo de lo máximo por sus acciones bioquímicas, ¿no es cierto? Usted sabe que la aspirina es febrífugo, ¿m? Analgésico, antiagregante plaquetario pero además antiinflamatorio. Es el medicamento del siglo. Sin embargo, es uno de los más tóxicos. ¿Por qué? Como estamos viendo, puede alterar la osmolaridad de mi paciente, porque me pasé de dosis, porque mi paciente está deshidratado, porque está consumiendo otros medicamentos o porque está con gripe, está con una infección viral.
Y entonces puede tener el síndrome de Reye. Hay que leer eso, por favor. Es una ah, encefalitis, un tipo de encefalitis donde la persona no camina. La persona estaba con resfrío común, tiene fiebre y ¿qué dice? Me tomo aspirina y puede darle una encefalitis, denominado síndrome de Reye. Esta es la razón por la que en dengue, en chikungunya, en Zika, en coronavirus, ¿cuál es la máxima? No aspirina. ¿Se acuerda o no? ¿Por qué? Porque se ha visto que la persona que está con fiebre debido a la acción de un virus y es tratado con aspirina, este compuesto químico provoca cambios que aún no están totalmente establecidos, pero que va a provocar este síndrome de Reye, ¿no? Que lo va a dejar paralítico de por vida. Por ello debemos aprender, persona, antes era solo niño, ahora es de cualquier edad. Persona que está con alzas térmicas, con fiebre y sospecho que es por virus, no debo administrar aspirina y tengo que enseñar esto a la gente. Por ello, nuestra máxima es paracetamol, paracetamol. ¿M? La aspirina también, como es antiagregante plaquetario, puede tener interacciones negativas, no esperadas. Interacciones no esperadas, por ejemplo, con anticoagulantes. Tiene muchos efectos la aspirina, pero aquí lo que me interesa es que aumenta el, la osmolaridad. La aspirina puede producir fiebre. ¿Cómo es eso? Sí. La aspirina se utiliza para la fiebre, pero cuando te pasas de la dosis puede generar fiebre. Y la mamá, ¿qué hace? Sigue con fiebre y le da otra aspirina. Entonces hay que tener mucho cuidado, por favor. Y si mi paciente está siendo tratado de tuberculosis, debo pensar en esto. Y pediré entonces eh, concentración de glucosa, de urea, de sodio para que yo utilice la ecuación que hemos aprendido la semana pasada. Las dos ecuaciones que hemos aprendido. Y también puedo pedir que le extraigan sangre y que se determine la osmolaridad en un osmómetro. ¿Sí? Bien. El líquido extracelular tiene una osmolaridad, como cualquiera de nuestros parámetros, estable. Cuando hay variaciones 2% de la osmolaridad, tiene mucha sal, tiene mucho sodio, entonces me da sed. Y se libera más antidiurética. No debe eliminarse agua para que de esta manera la osmolaridad disminuya. ¿Qué es un electrolito? Eso, aquí está. Electrolito es todo agente químico que en el interior del agua se disocia o ioniza en fragmentos de carga positiva o negativa y que conduce la corriente eléctrica. Eso hay que aprendérselo de memoria, por favor. ¿Qué es electrolito? Todo agente químico que en el seno del agua se fragmenta, es decir, se disocia o se ioniza, dando pedazos, fragmentos, componentes con carga positiva o negativa y que transmiten la corriente. Es esta la explicación por qué nosotros nos pasa la corriente cuando estamos con los pies mojados y podemos morir, porque vamos a conducir la corriente eléctrica. ¿Por qué? Porque tenemos electrolitos. Bien, otra idea. El agua, ya habíamos dicho en la anterior clase, aquí está el agua, más el agua. Espontáneamente, de cada 555 moles de agua, una de estas, 0,001 moles, se van a disociar.
Cuenten cuántos ceros hay aquí. Miren, uno, recorran la coma. Aquí, 1, 2, 3, 4, hasta el 1 son 7. Los grandes matemáticos han calculado esto, que de cada 555, 0,0 hasta el 7 se disocia. Y cuando se disocian me da un hidroxilo y me da un hidronio. Por ello que 7 más 7, 14. De ahí viene la escala del 0 al 14, la escala del pH. Otra vez, espontáneamente de cada 555 moles, 0,01 moles de agua se disocian en negativo y en positivo. La clase pasada ya dijimos, no es hidrógeno, no es protón, es hidronio, H3O positivo. ¿Sí? Muy bien. Por otra parte, la molécula de agua, que es esta, así se la está representando, en algún momento sus electrones están toda la vida correteando. Los electrones les gusta estar en maratón. Todos están aquí por aquí, van allá, otra vez. En un momento de esos, todos los electrones están en un extremo y los positivos en el otro extremo. Fugaz, fugaz. Y entonces este lado va a ser negativo y el otro positivo, pero dentro de otro rato cambia esto. Y otra vez. Eso es vida, que los electrones de cada molécula de agua estén trotando. Muy bien. Entonces aparece un polo positivo, un polo negativo. Este positivo puede ligarse con un negativo. Eso se llama puentes de hidrógeno. Puentes de hidrógeno, enlaces de hidrógeno. ¿Entre quiénes? Hidrógeno y oxígeno, hidrógeno y nitrógeno. Nuestras proteínas tienen nitrógeno, por eso se forman enlaces de puentes de hidrógeno. Aquí está representada mi molécula de agua, los electrones de este oxígeno que tiene 2, tiene 4, 6 y 8, ¿no? Y le tiene que compartir a este hidrógeno todos los elementos en el último nivel, porque nivel son los dos. Cada uno es subnivel. En el último nivel tiene que tener 8 y este otro tiene que tener 2. Por ello que están compartiendo. Entonces aquí se forman los enlaces o los puentes de hidrógeno entre oxígeno e hidrógeno o nitrógeno, hidrógeno. Estos están representando los diferentes grupos funcionales. Diferentes grupos funcionales. O aquí hay una cetona, como en este caso, solamente un oxígeno o derivados del nitrógeno. Lo que tenemos que recordar nosotros es que los puentes de hidrógeno se pueden formar entre hidrógeno y oxígeno, sí. Entre hidrógeno y nitrógeno, sí. ¿Sí? También esto se va a ver en las moléculas de agua entre sí. Gracias a esa polaridad que tiene la molécula de agua, un lado positivo, un lado negativo, con el lado positivo puede atraer, puede casarse el positivo con el negativo de una proteína. Y así sucesivamente. Son uniones poco estables, no son como los enlaces covalentes. ¿Ya? Gases en sangre. También se puede denominar este capítulo como determinación de la gasometría. ¿Qué es gasometría? Medición, metría, medir. ¿Qué cosa? Los gases. Gasometría. Más de una vez, usted, dependiendo de su especialidad, va a pedir esta prueba. Cuando su paciente tenga dificultad respiratoria o fallos en la perfusión sanguínea.
¿Qué es perfusión sanguínea? La capacidad que tiene la sangre para irrigar, para remojar, nunca van a hablar esa palabra, para hacer llegar la sangre a todos los tejidos. ¿Qué es infarto? Cuando se interrumpe la perfusión sanguínea. Al otro lado no llega sangre. Infarto. Entonces, cuando tenemos pacientes con dificultad respiratoria, esto es en el ámbito hospitalario, por favor. Pero si me llegara a mi consultorio o al suyo un paciente con dificultad respiratoria como tuvimos en el coronavirus o fallos en la perfusión, una parte del cuerpo está pálido, no puede moverlos. Entonces está viendo, por ejemplo, un infarto. Puede haber infarto de intestino, puede haber infarto de cerebro, infarto de pulmón, infarto de corazón. No solamente es el infarto cardíaco, por favor. Infarto quiere decir que no pasa sangre al otro lado, está bloqueado. Por ello que yo como chiste les digo, hay infarto hasta de pestaña, por si no va a llegar la sangre al otro, si tuviera pestaña, si tuviera sangre, ¿no? Muy bien. Entonces, si llega a mi consultorio con esas características, yo sí voy a, como usted, voy a tomarle la presión y voy a medirle la oxigenación, ¿no? La saturación. Y si esta saturación es menos de 90 o como está ahora en su texto, más adelante tiene menos de 88, que está como valor normal, porque van a poder encontrar aquí, ¿no? Aquí está, saturación. Saturación de oxígeno entre 88 y 100. De todas maneras, aquí en mi clínica manejamos 90 a 100. Ustedes, por ejemplo, deben tener 100, 99 de saturación. Pero cuando un paciente llega a 90, lo que hacemos es internarlo o despacharlo a un centro de salud de mayor complejidad. No podemos esperar. Entonces, en esos casos se va a optar por pedir gasometría. Gasometría. Entonces, para esto se necesita sangre arterial. Miren, hasta hace unos 5 años hemos tomado muestras de sangre arterial. Ahora no me animo. En el laboratorio lo hacíamos. ¡Wow! ¿No? Para aprender. Una cosa es tomar la muestra y otra cosa es administrar, introducir la muestra de sangre arterial en el gasómetro, no se me vayan a olvidar. Una cosa es la toma de muestra de sangre y otro es el procedimiento para introducir al gasómetro. Ahora, en algunos hospitales, en algunos consultorios, se tiene que hacer la gasometría por el personal médico. No se va a bajar, no se va a llevar al el laboratorio porque no te da tiempo. Tú ese momento necesitas extraer sangre arterial e inmediatamente pinchar al aparato que tú tienes ahí para que te dé los parámetros y en función de ello tú puedas administrar al paciente que está en terapia intensiva lo que se necesite para corregir y que el pH nuevamente esté entre 7,35 y 7,45. Entonces, ¿qué se mide cuando tú pides gasometría arterial? Se obtiene la sangre arterial y se va a medir pH, sus valores normales, presión parcial de dióxido de carbono. Mire aquí que dice 7,35, ¿no? Le quito el 7 y ya está ahí. Aquí le quito el 7 y ya está ahí. Ese es el Nemoté. ¿A ver? Muy bien. Y presión parcial del oxígeno, 80 a 100. Presión parcial no quiere decir saturación, es otra cosa. La saturación es 90, 88. Y bicarbonato, 22 a 26 miliequivalentes. Entonces, de esta manera, este examen, a partir de la sangre, te da información para que puedas tú aceptar que tu paciente está con AM, AR
alcalosis metabólica o alcalosis. Yo siempre parto de la AM, porque con esto yo sé que los 3 parámetros están menos de lo que deben estar. ¿Cuáles son esos 3 parámetros? Entonces, hay que memorizarlo, ¿no? El pH está disminuido. La presión del dióxido de carbono está disminuida. El bicarbonato está disminuido. Entonces yo ya de ahí empiezo a hacerme la película. Mi Nemo es acidosis metabólica, los 3 parámetros disminuidos. ¿Cuándo sucede eso? Diabetes descompensada. Es el pan de cada día. Hoy nomás hemos tenido un paciente descompensado, con dificultad respiratoria, con debilidad, anorexia, adinamia. En cuanto llegué de la universidad, ¡tac!, me encuentro con esa sorpresa. Ahora sí, esta era acidosis metabólica, ¿no? Y en la acidosis respiratoria, solamente el pH está disminuido y los otros 2 componentes están aumentados. Esto está acá, miren, en su texto aquí, jóvenes, miren, ahí. Acidosis. Yo parto siempre de acidosis metabólica. Metabólica. Y entonces yo me fijo aquí, el pH está disminuido. El dióxido de carbono está disminuido. Y el bicarbonato está disminuido. Ahora puede estar recontra disminuido cuando está compensado. Eso ya es algo más fino. Lo que ustedes tienen por el momento dominar es que en una acidosis metabólica los 3 parámetros, olvídense de los protones, dióxido de carbono y bicarbonato están disminuidos. Y en la acidosis respiratoria, solo la acidosis, los demás están aumentados. Dióxido y bicarbonato. Entonces yo memorizo de esa manera. Si se corta, volvemos, por favor. De esa manera es que memorizo. ¿Dónde está? A eso. ¿Qué es acidosis metabólica? Los 3 parámetros. ¿Qué parámetros? pH, bicarbonato y dióxido de carbono. Aunque, eso. Aquí le tengo el orden en el que se debe leer. pH, después bicarbonato, después dióxido de carbono. En ese orden, acostúmbrense, la mayoría de los expertos nos enseñan a que cuando tenemos una gasometría de laboratorio, debemos primero fijarnos pH. ¿Es acidosis o alcalosis? Entonces luego el componente metabólico, bicarbonato, y así sucesivamente. Pero esta gasometría además me muestra la diferencia del exceso de base. No estamos hablando del anión GAP. Estamos hablando aquí de que hay un exceso de base. Y lo normal es 2, para que no nos peleemos por el momento. Sí, 2,4 hasta 2,4. Pero dejémoslo más menos 2. Entonces, este orden, por favor, les sugiero aprender de memoria. Acidosis respiratoria, hemos visto que solo el pH está disminuido y los componentes bicarbonato y dióxido de carbono están aumentados. En la alcalosis metabólica los 3 están aumentados, pero hay que aprenderse en ese orden, AM. Y la alcalosis respiratoria solamente pH está aumentado y los otros 2 están disminuidos.